vamos a tratar en esta reunión, no va a ser muy larga, supongo más o menos una hora y media, pues los temas de la semana no dan para tanto, son más o menos corticos. Eh, los temas de la clase 3 y la clase 4, que es lo correspondiente a la segunda semana, que es proyección, sistema de ecuaciones y eliminación gaussiana, junto con un teorema del rango. Más o menos van por esos temas, ¿no? Deberían de ir más o menos por esos temas. Listo. Y resolver pues un par de ejercicios del taller y que queden claros los conceptos. Entonces, yo digo que si no tienen dudas así súper específicas o algo que decir, podemos empezar. Podemos ir empezando. Igual como dije, la reunión no va a ser tan larga, pues porque los temas de la semana son corticos. Ya el lineal se va haciendo como más larguito, pero más adelante. Hola, no apareces en la asistencia. Ahí te aparece un recuadro que aparece otro y ahí sí pones mi nombre, pones Daniel Felipe López. Ok, gracias. Entonces, para los que apenas van llegando, esta es la asistencia. Matrices. No, es que como dije, pues son los temas de la semana, o sea, de la semana completa. Igual, lineal está programado para que haya una semana y media de repaso. Entonces los profesores pueden atrasarse una clase o dos y el tiempo les va a dar igualmente perfecto. Y no, o sea, si viste matrices ayer martes, sí, está totalmente bien. El jueves ves los otros temas de esta semana. Voy a volver a poner la asistencia que la había dejado acá arriba. Entonces, pregunta, ¿alguien sabe que si José Manuel volvió como director, cierto? O sea, tengo entendido que él volvió a dar las clases, que él está como director otra vez. Que el semestre pasado nos tocó fue con Guillermo, de director. Igual, acá está la asistencia. Ponen Daniel Felipe López. Y empecemos. Listo, les voy a presentar acá pantalla. Compartir. Listo, ahí ya deberían de estar viendo. Eh, Esto lo voy a pasar para acá arriba y esto para acá. Listo, el primer tema de la semana y el que supongo que ya todos habrán visto es proyecciones. Dice, el profe mío dijo que este sábado de pronto solo evalúan hasta multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices no se ve esta semana, tengo entendido. Espera, te confirmo. A lo mejor y tu profesor va bastante más adelantado y ya la vio, pero la regla general sería que no. O sea, las clases de esta segunda semana son proyección, sistemas de ecuaciones lineales y eliminación gaussiana, pues todo lo que tiene que ver como matrices y todo eso. No me aparece la pantalla. ¿No están viendo lo que yo estoy viendo? O sea, acabo de compartir pantalla. ¿A alguien no le aparece o a alguien sí le aparece? Yo sí estoy viendo. ¿Estás viendo? Tal vez Ana María, te metiste en un apartado distinto de Zoom. Tienes que mirar donde esté pues mi nombre hablando. Ahí debería de aparecer mi pantalla. Pero sin multiplicación de matrices, yo diría que es de la otra semana. Aplicaciones, conjuntos generados e independencia lineal. Sí, no, multiplicación de matrices no es de esta semana. Pero nada, sí, eso depende. Listo, si estamos todos bien, voy a empezar.
Entonces, el primer tema de esta semana, que supongo que ya todos lo vieron, ya siendo miércoles, es proyección. Para los que vieron geometría vectorial, pues es algo muy simple y para los que no, pues vamos a verlo. ¿Qué es la multiplicación, la proyección? La proyección es una operación que utilizamos con vectores. Esa operación nos da como resultado un vector. Es decir, lo que salga de la fórmula de proyección, que acá la tienen, lo que salga de esta fórmula es un vector. No es un número, no es un conjunto, no es un vector. ¿Ok? ¿Qué propiedades tiene ese vector? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplito que tenemos el vector v, el vector p y el vector u. El vector P es el vector proyección, es el vector que resultó al proyectar. Este vector, si miran, es un escalar de U o es paralelo, que es decir lo mismo. Entonces, primera propiedad que es paralelo. Y este vector surge al yo meter la caída más rápida, o es decir, la caída perpendicular en el vector V. Es decir, que este ángulo que ustedes ven acá, eh, acá es de 90 grados. Como sabemos, la caída perpendicular, la caída de 90 grados, es la caída más rápida y por eso es que es una proyección. Es el instante justo abajo. Y se halla pues con la fórmula que tenemos acá. Siempre, sin importar en qué espacio estemos manejando, sin importar que estemos en R2, en R3, R4, R5, R6, Rn, siempre vamos a utilizar esta fórmula de acá. ¿Qué nos dice la fórmula? Tienes el vector u. Esto de acá es un vector. Tienes el vector u multiplicado por la división del producto punto entre U y V dividido el producto punto entre, ah, acá, entre U y U. Aclaración, esto que están viendo acá, esto que están viendo es un escalar. Esto sí es un escalar. ¿Por qué? ¿Qué nos da el producto punto? Arriba que nos da el producto punto nos da un escalar. Y abajo también. Y la división de dos números me da un número. Entonces, un vector que estoy multiplicando por un escalar. Vamos a ver el ejemplo. En el taller hay un ejercicio sobre esto. Y solamente hay un mero ejercicio porque proyección es simplemente aplicar la fórmula. Es usted recordar siempre la fórmula. La proyección de U, de V sobre U, así se denota. Proyección de U, esto es una V. A veces confunde la V con la U. La proyección de V sobre U es esta formulita acá y se escribe así. Por ejemplo, si yo tengo un vector X y lo voy a proyectar sobre un vector Y, pam, 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 pam. ¿Cómo lo escribiríamos? La proyección de X sobre Y, ¿ok? Para que tengan en cuenta cómo se escribe. Porque lo más probable es que en el parcial les toque hacer una proyección, o sea, es como prácticamente un punto fijo. Porque siempre trabajamos con matrices, o sea, cuando empiecen a ver matrices, que la vamos a ver ahorita, a partir de ahí, todo, absolutamente todo, es matrices y matrices y matrices y matrices, y más métodos de matrices, y más métodos de matrices, y más métodos de matrices. Entonces, esto es como uno de los puntos distintos que sale en el primer parcial, que no tiene que ver con matrices, por eso es casi un punto fijo. Entonces, vamos a tener un vector Y, acá este ejercicio lo estoy sacando del taller, 2, 0, 1, y un vector Z. ¿Escribieron por el chat? ¿El vector proyección es unitario? No, no, no es unitario. Mira, el vector U no necesariamente es unitario, ¿cierto? O sea, el vector U tiene la magnitud que tenga. Y el escalar por el cual lo estamos multiplicando, no, no lo reduce como tal. Espera.
pero no. Esta magnitud, tal vez creo que lo dices por la división de acá, ¿no? Tal vez lo dices por esto. Sí, listo. Acá tenemos magnitud al cuadrado. O sea, si tuviéramos solamente magnitud, pues podríamos estar hablando de un tal vez, pero mira que tenemos es magnitud al cuadrado. Es decir, que este número que está resultando acá abajo es un número distinto a la magnitud de u. Entonces no necesariamente lo va a volver unitario. O sea, si el producto, aunque el producto punto de arriba nos dé uno, por ejemplo, si el producto punto entre u y v da uno, esto no se va a volver necesariamente unitario. ¿Por qué? Porque recuerda que esta magnitud está al cuadrado, lo cual ya la cambia. O sea, ya la magnitud de u al cuadrado ya es totalmente distinta a la magnitud de u. O sea, si fuera la simple magnitud, ya podríamos estar hablando de un tal vez, pero en este caso no. Respondí la duda con eso. Listo. Entonces, eh, para los que no vienen de vectorial, apréndanse en esta fórmula. No sé si se los comentaron al principio del curso, pero el álgebra lineal es la materia o la forma o el estudio de coger problemas extremadamente grandes y complicados y volverlos una serie de pasos lineales. Por eso es que es álgebra lineal. Una serie de pasos, una serie de ejercicios que son totalmente lineales. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, o sea, estamos aprendiendo conceptos como las matrices y todo eso, pero lo que vamos a hacer con las matrices de ahora en adelante van a ser aplicar algoritmos, es decir, pasos, cosas que son programables. Ustedes van a entrar a ese parcial y van a ver un ejercicio y simplemente van a tener que recordar o fórmulas o pasos o propiedades o características. O sea, no es tanto como geometría vectorial, que ya es más de imaginarse las cosas. Al menos en el semestre pasado sí los parciales eran un poquito más de imaginarse, pero el director era distinto, era Guillermo. Ahora que volvimos con José Manuel, los parciales son, primero, muy parecidos a los de semestres anteriores, exceptuando el anterior. Pero como digo, muy, muy de procedimiento y muy de tener en claro las fórmulas, propiedades y pues, como dije, los algoritmos, que es la finalidad del curso. Entonces hay que entender muy bien para empezar a estudiar cuál es la finalidad del curso. Esta finalidad es aprender algoritmos y aprender cómo solucionar ese tipo de ejercicios lineales. Entonces, esto no es una fórmula que les van a dar probablemente, entonces apréndansela. Y sigamos con el ejercicio. Entonces, y nos dan el vector z, que es el 1, 1, menos 1. Listo. Y nos dicen encontrar esto de acá. ¿Qué significa esto? Según lo que les dije ahorita, ¿qué significa esto en la notación? Proyección de quién sobre quién. Como estamos De poquitos, Z sobre pues Y. yo digo que interactuemos un poquito más. O sea, somos 13 personas, entonces podemos hacer más interacción, hacer más ejercicios juntos, que así es mejor para que ustedes aprendan. Eh, ¿Alguien quiere decírmelo? O sea, ¿esto de acá qué significa? Encontrar la proyección de quién sobre quién. ¿Qué significa esta notación de acá? De Z sobre G. ¿Sí? La proyección de z sobre y. Eso es lo que nos está queriendo decir. Algunas personas se confunden, a veces se equivocan por la forma en la que se escribe esto, entonces tener muy en cuenta proyección de z sobre y. Entonces, ¿cómo encontramos esta proyección? Pues simplemente aplicamos esta formulita de arriba. Entonces, voy a borrar esto acá. Voy a poner acá proyección de z sobre y. ¿Eso qué es igual? Es a y, que es este vector que tenemos acá, por o producto punto con el vector z, el 1, 1, menos 1. Listo. Sobre
la magnitud de z, perdón, de y al cuadrado o el producto punto de y con el mismo. Y este escalar que nos va a dar lo vamos a multiplicar por el vector y, que es el 2,0,1. Entonces, concordando con la definición que teníamos ahorita, que es un vector paralelo o un múltiplo escalar. O sea, acá yo que estoy encontrando, esto es un escalar y este es el vector y. Entonces, estoy encontrando un múltiplo escalar de y, simplemente. Entonces, esto lo voy a dar por acá y una nueva página. Listo, entonces, ¿cuánto nos da la operación anterior? Este producto punto simple. ¿Quién me dice cuánto nos da este producto punto? Uno. Da uno. ¿Cómo? Uno. Listo, uno, perfecto. Uno. ¿Y el de abajo? Cinco. Listo, 5. Entonces tenemos un quinto de el 2,0,1. Y pues obviamente la multiplicación de escalar por vector, que eso supongo que se los enseñaron la primera semana, que es el escalar multiplica a cada componente de las filas del vector. Entonces 2 quintos, 0 y un quinto. Y esto básicamente es la proyección. Y de proyección no vamos a ver mucho más porque es repetir y repetir fórmula y repetir fórmula y repetir fórmula. ¿Ok? Entonces, muy importante que se aprendan la fórmula. Y eso es todo lo de proyección. Ahora vamos a pasar con los sistemas de ecuaciones. ¿Saben qué es un sistema de ecuación? Pues supongo que ya vieron diferencial y algunos vieron geometría vectorial. Un sistema de ecuaciones lineal, ojo, acá trabajamos es con sistemas de ecuaciones lineales, se compone por tres cosas. Primero, los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Por así decirlo, los numeritos que acompañan a las variables. Otro componente son las variables. Y un tercer componente son las constantes, ¿no? Y todo sobre el peso de una igualdad. Ejemplo de una ecuación lineal. X más Y igual a 1, por ejemplo. ¿Por qué es lineal? Vean que las variables todas tienen como exponente el 1. 1. Cuando no tienen nada arribita, significa que su exponente es 1, ¿cierto? Que no es una ecuación lineal, siempre y cuando sus variables tengan un exponente distinto de 1. Por ejemplo, ¿esto es una ecuación lineal? No. Perfecto. Entonces, que tengan en cuenta, solamente y únicamente vamos a trabajar con ecuaciones lineales, tan grandes como a nosotros no las den. O sea, acá está el ejemplo. Variable 1 hasta más variable 2 más variable 3 4 hasta variable n. O sea, son todas las variables que nosotros nos den. Entonces, 3x más 2y más 5z igual a 13, ¿cierto? Recordemos los componentes. Variables cuyo exponente es 1. Uy, esto era una z. ¿Qué pasó ahí, Daniel? Tenemos también los coeficientes, que son los números que acompañan a estas variables, y tenemos las constantes o los números independientes. Y ya eso es lo que compone básicamente una ecuación, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a ver ecuaciones en álgebra lineal? Porque nosotros vamos a hablar también de vectores solución. ¿Qué es un vector solución? Un vector solución es aquel que sus componentes, ojo de lo que estoy hablando, sus componentes, este o este,
Son las soluciones al sistema de una ecuación. A un sistema de ecuaciones o a una ecuación. ¿Cómo así? Sabemos que una ecuación representa objetos en el plano. Por ejemplo, ay, una ecuación XY, una ecuación XY, como puede ser X igual a Y, mismamente, significa que en el plano, ¿qué significa esta ecuación? Significa una recta, ¿cierto? Y nosotros para solucionar estas ecuaciones normalmente hemos, por ejemplo, para despejar variables o para resolver sistemas de ecuaciones, simplemente despejamos una de las variables o hacemos otros métodos que nos han enseñado y ponemos la respuesta, ¿cierto? Tipo, X vale tanto, Y vale tanto, Z vale tanto. Esto es lo mismo, pero escribirlo de una manera distinta. Primer componente, X, segundo componente y tercer componente Z. ¿Qué quiere decir esto? Que X vale 1, que Y vale 1 y que Z vale 2, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir el vector solución, que para que esta ecuación tenga una solución o tenga ese sentido, X debe valer 1, Y debe valer 1 y Z debe valer 2. Pues comprobémoslo. 2 por Y, pero ¿cuánto me dice el vector solución? ¿Qué vale Y? Vale 1. ¿Cierto? Más z, que es 2 y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 4. Y pues todo el sentido del mundo. 2 por 1, 2, más 2, 4. Y 4 es igual a 4. Entonces, básicamente eso es lo que representa un vector solución. Sus componentes representan la solución al sistema o a la ecuación que nosotros estamos trabajando. Entonces, sí, simple, sencillito por ese lado. Lo que antes copiábamos como, ay, X vale tanto, ay, Y vale tanto y Z vale tanto, y esa es la respuesta. Ahora se copia así como vectores. Ah, listo. Este es X, este es Y, este es Z. Y la solución me daba esto, pues lo copio de esta manera. ¿Alguna duda más o menos con esto? ¿O les parece raro que se copie así? Cualquier duda, cualquier cosa, la escriben o activan el micrófono y lo hablamos, lo charlamos y lo conversamos. Que como dije, esto es tan de metodología de la álgebra lineal que es mejor conversar las cositas. Entonces, ahora hablemos de un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, pues ya como dice eso, son varias ecuaciones que representan un sistema solución. La solución de este sistema, ¿qué, qué representa? Representa una intersección en el plano de esas ecuaciones, o de lo que representan esas ecuaciones. ¿Cómo así? Nosotros hemos trabajado siempre con ecuaciones 2 por 2, por ejemplo, 3x más 2y igual a 1, y acá 6x más 3y igual a 4. Entonces, si esto tenía solución, ¿nosotros de qué hablábamos? Ay, es que son dos rectas, eran dos rectas, una que iba por donde quisiese y la otra que iba por otro ladito, y la solución a ese sistema era el punto donde se interceptaban, ¿no? Para un sistema de ecuaciones, con las ecuaciones que nos den y las variables que nos den, va a significar lo mismo. Puede ser un plano, puede ser un espacio vectorial, pero el caso es que puede vivir en cualquier espacio que nosotros le trabajemos, en R4, en R5, en R6, en R7, en R8, pero la solución va a seguir significando lo que teníamos en las ecuaciones 2 por 2. Es una intersección, es un encuentro, es el conjunto, ojo, el conjunto de vectores que dan solución a este sistema. Como ya hablamos, las soluciones las vamos a dar en vectores. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en R3 y la solución nos hubiese dado un plano, ¿no? Primero que podemos decir que como es un plano, hay infinitas soluciones. Y segundo, que todos los vectores que pertenezcan a ese plano
son solución del sistema. Es decir, que cuando yo coja los componentes de esos vectores y los meta al sistema de ecuaciones, pues eso me va a representar una solución. Entonces, como dije, va a representar exactamente lo mismo. Y pues esta es la anotación que dan en la página. A algunas personas les aburre, simplemente les gustan que les explique dado, pero igual acá lo dejo. O sea, tenemos el típico A y J, donde I son las filas, I son las filas, y J son las columnas, por así decirlo, columnas o la variable. Como lo vemos acá, el primer término de la primera variable, ¿cómo se ve? A11. ¿Por qué? Porque es el primer término de la primera variable en la primera fila, ¿no? Por ejemplo, el de abajo, A21. ¿Por qué? Porque es el primer término de la primera variable en la segunda fila. Acá, A22. ¿Qué quiere decir esto? Es el término de la segunda variable en la segunda fila. Vean que esta es la segunda variable, x2. Y eso hasta llevarlo hasta xn o hasta el número que quiera. Entonces, por ejemplo, acá M son las filas y N son como las columnas o el número de la variable. Y pues con las constantes solamente tenemos constante 1, constante 2 o hasta constante m, porque como sabemos la constante no acompaña a ninguna variable y siempre la vamos a trabajar de este lado de la igualdad. Las constantes las vamos a trabajar de este lado de la igualdad. Entonces por eso simplemente tienen un numerito. Entonces, por ejemplo, les voy a decir este sistema de ecuaciones. 5x1 más 3x2 más 2x3 más 4x4. Yo creo que así está bien. Y acá otra. 18x1 más 20x2 más 7x3 más 5x4. Y una tercera, ¿por qué no? 7x1 más 19x2, estos son 19, más 11x3 más 10x4. Por ejemplo, si yo les pregunto por el coeficiente, yo les pregunto por el coeficiente A32. ¿Qué coeficiente es ese? De este sistema de ecuaciones, ¿qué coeficiente es? ¿O cuál vendría siendo? Sería el 19. 19, perfecto. O sea, alguien que esté acá no sabe si es el 19, lo está dudando, piensa que es otro. Ah, todo bien. Entonces, listo, o sea, todo bien. Igual hagamos un partecito más. Por ejemplo, el 1, 1, el, el 3, 3 y el 2, 4. Díganme, ¿cuáles son estos cuatro? Ahí esa listica me la pasan ahí rapidito pues, para yo ver que sí están entendiendo y que todo está fluyendo bien. Te la digo, o Sí, la puedes decir o la puedes copiar directamente, o sea, como quieras. el A32 es el 19x2, ¿Listo? el A11 es el 5x1, el A33 es el 11x3 y el A24 es el 5x4. Listo, aquí una pequeña corrección. Cuando me dices, por ejemplo, el A11 es el 5x1, recuerda que yo te estoy hablando de coeficientes y vos me dijiste el coeficiente más la variable. El coeficiente es simplemente 5. La variable es x1, sí, pero yo te estoy preguntando es por el coeficiente y vos me diste el coeficiente y la variable. Entonces, ojo con eso. Ah, ya listo, gracias. Listo. 19, 5, listo. Así como lo dieron en una listica. O sea, simplemente los coeficientes. Si yo te pregunto por los coeficientes, tienes que separar las cositas. Entonces, ahora vamos a hablar
de lo que es una matriz. Ahora sí, lo interesante, por así decirlo, del curso o lo importante del curso, que es una matriz. Entonces, eh, quiero mover esto para acá. Quiero mover esto para acá. ¿Y esto qué? Lo voy a eliminar. Bueno, no sé qué es esto. Ah, listo. Listo. Las matrices, por eso es que nosotros hablamos de sistemas de ecuaciones, las matrices representan sistemas de ecuaciones. ¿Cómo así? ¿Cómo lo representan? ¿Cómo se pueden representar? Listo, vamos a eso. Teníamos la notación anterior, que es la que tenemos acá, ¿no? Voy a poner una página intermedia. Esta notación que tenemos acá, donde tenemos los coeficientes, las variables y los números independientes, ¿no? Tenemos esos tres componentes que ya los identificamos, los sabemos separar y todo. Entonces, la representación matricial, hay dos, trabajemos la primera, es la matriz de coeficientes. Y como lo dice su nombre, pues es una matriz que solamente y únicamente te muestra los coeficientes. Por ejemplo, vamos a hacerle la matriz de coeficientes a estas ecuaciones que tenemos acá. Vean que yo organicé todo en columnas, es decir, x1, 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 x2, 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 x3, 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 x4, 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 para que sea más sencilla la lectura. A ustedes puede que no se les den organizados, sino que se los den desorganizados, y ustedes o lo tienen que organizar en la mano, o si ya lo saben, organizarlo en su mente para poderlo copiar bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos esta de acá. Las columnas de esta matriz representan los componentes o los coeficientes de la variable x1. Los de acá, los de la variable x2, los de la variable x3 y los de la variable x4. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué coeficientes tiene x1? Tiene el 5, el 18 y el 7. ¿Ok? 5, 18 y 7. Ahora, vamos a ver el de x2. Pero ojo, yo tengo que poner el coeficiente de la misma ecuación. Por ejemplo, de este x2 yo no puedo poner, en este espacio acá no puedo poner el 20. Tengo que poner ¿quién? El 3, que pertenece a la misma ecuación que este 5, que es el que tenemos acá. Entonces por acá iría el 3. Luego del x3 tiene un coeficiente de 2 para la primera fila. Entonces ponemos el 2. Y el x4 pues tiene un coeficiente de 4. Más o menos entendido cómo ubicamos esos primeros 6 números. Listo. Entonces, las filas representan nuestras ecuaciones. Vean, 5, 3, 2, 4. 5, 3, 2, 4. Y las columnas representan nuestras variables. Vean, la variable x1 tiene 5, 18, 7. 5, 18, 7. ¿Qué pasa si esta ecuación fuera hasta acá? Y esta hasta acá. ¿Cuántas filas, cuántas columnas debe de tener mi matriz? Va a seguir con tres filas, porque tienes tres ecuaciones. Es decir, las filas son la cantidad de ecuaciones. Entonces, seguimos con nuestras tres filas. Columnas también, pero las columnas son el número de variables más grandes que tenga una ecuación. Por ejemplo, este acá tiene dos variables, este tiene tres y este tiene cuatro. ¿Cuál es más grande? Pues el 4. Y ese es el número de mis columnas, que es tal cual lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo pondríamos por acá? Después del 18 tenemos que al x2 su coeficiente es 20. Entonces pongámoslo. Tenemos un 20 de coeficiente, ¿no? Y un 7 para el x3. Y ahora acá tengo que ubicar el x4. Pero si no hay, entonces ¿qué pongo? Lo dejo vacío. Puedo dejar una matriz con un espacio vacío. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué debería de poner? No,
Se completa con un 0. Un 0, listo. Fundamental poner el cerito. Y lo mismo para las de abajo. Acá va un 19 porque es el que acompaña al x2 en la tercera ecuación y rellenamos el resto con un 0. Entonces, esto es la matriz de coeficientes. ¿Para qué sirve? Para no mucho. Sirve más la que vamos a ver ahorita, que es la matriz aumentada. ¿Qué tiene de especial esta matriz aumentada? Esto lo va a poner igual a 20, este igual a 30 y este igual a 40. ¿Qué tiene de especial la matriz aumentada? Que ahora vamos a agregar ese tercer componente que no utilizamos ahorita. ¿Cuál es? Los números independientes o los números solitos, los coeficientes independientes que están ahí, como los quieran llamar, los vamos a agregar. ¿Pero cómo los vamos a agregar? Una barrita y ahora sí agregamos los números correspondientes con sus ecuaciones. Por ejemplo, de la primera ecuación está igualado a 20. Listo, ponemos el 20. La segunda ecuación igualada a 30 y la tercera 40 lo ponemos. Ponemos acá el 30 y acá el 40. Esa es la distinción que va a haber. Muy importante poner esta línea, sobre todo para que no se confundan, no se enreden. Y pues por la anotación, uno ya sabe que estos de acá son los coeficientes independientes. Listo. Ahora, ¿todo claro con qué es una matriz de coeficiente, una matriz aumentada? Listo. Si alguien dice que no, puede decirlo por el chat o hablarlo y lo repasamos de una. O sea, somos 12 personas, entonces mejor aprovechar para las dudas. Listo. Voy a aprovechar para mandarles otra vez la asistencia, por si alguien no la ha llenado. Lo que hace la asistencia es primero que la grabación de esto te llega a tu correo y segundo que esto se siga dando. O sea, esto no es parte de la universidad, sino que es una fundación. Y la forma de decirle a esa fundación que estos talleres se están haciendo es con la asistencia. Entonces, si la pueden llenar, súper bien. Ahora tenemos estos dos tipos de matrices, concéntrense sobre todo en la aumentada, que es la más importante. Y ahora hagamos un ejercicio de el taller. Vamos a hacer juntos este y ustedes hacen este y me dicen cómo queda. ¿Ok? Listo, entonces tenemos este ejercicio que dice, encuentre un sistema lineal cuya matriz aumentada coincida con con las matrices siguientes. Entonces, ¿qué dice uno? Ah, listo. Yo ya sé, yo ya sé que las columnas representan mis variables, por ejemplo, X, Y y Z. Y que esta filita que está separada con una línea significa que esto es una matriz aumentada y segundo, que estos son los coeficientes independientes. Ahora sí, ¿cuántas ecuaciones vamos a tener? Tres. ¿Por qué? Son tres filas. Entonces, primer fila, segunda fila, tercer fila, es decir, tres ecuaciones. Empecemos con la primera. ¿Qué nos dice la primera? 0x, es decir, que la x no existe en esta ecuación. Un y, es decir, la y, más z. O sea, ¿por qué más? Porque este número está positivo. ¿Ok? Y todo eso debe ser igual a 1. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice la segunda fila? Ahora sí, x tiene compañerito, tiene numerito. X menos y. Ahora sí podemos ir restando porque el coeficiente es negativo. Como hay un 0, pues la z acá, nada que ver. No se tiene que poner. No se debe de poner. Y por último, la tercera ecuación. Tercera ecuación, es decir, tercer fila. En la columna de las x hay un 2. Entonces ponemos el 2 con las x. En la columna de la y hay un menos 1. Ponemos el menos 1 con la y. Y en las z hay un 1. Ponemos la z. Y todo igualado a 1.
Y este es el sistema de ecuaciones, el cual es representado con esta matriz. Ya ahorita, en el tema que sigue, vamos a ver por qué es tan importante esto. Entonces, para que practiquen, quiero que me digan cómo queda esta de acá. Les voy a dar más o menos 5 minutos como máximo y vengo a socializarlo. Entonces, voy a esperar ahí que lo hagan. Cualquier cosa, pues voy a estar silenciado, pero cualquier cosa hablan o escriben que yo estoy acá. Entonces, practiquen esto, que es muy importante para el tema que vamos a ver en la siguiente hoja. Una pregunta, ahí acaba el ejercicio, o sea, es como plantear el sistema de ecuaciones y ya coincide. Sí, o sea, ese ejercicio termina ahí, porque es lo único que hemos visto. Ya más adelante, pues en las próximas hojitas que tengo acá, vamos a ver cómo trabajamos eso o para qué nos sirve. Para qué nos sirve a nosotros copiar ecuaciones en matrices. Listo. Listo, ya, Steven, ¿nos quieres decir cómo te quedó? O... Ah, bueno, sí, queda complicado. Más bien lo... Ah, ya lo mandaron por ahí. Listo. Entonces voy a hacerlo y esperemos que nos quede igual. W, V, X, Y, Z. Ok, ahí utilizaron varias, varias variables, pues. Yo voy a utilizar A, B, C, D, E, y estos son los independientes. ¿Ok? ¿Cómo la reconocemos? De nuevo, una línea. Entonces, ¿cuántas ecuaciones hay? El número de filas. Tres ecuaciones, tres filas. Entonces empecemos por la primera ecuación. Este uno pertenece a la columna de las A's. Entonces indica que hay una A. Este de acá, al de las B, menos B. Esto de acá significa que no hay C en la primera ecuación. Ese 3 que hay un 3, ay, perdón, que hay un 3D sumando, porque está positivo. Y por último, una E solita, y todo igualado a 2, ¿ok? Estas de acá ya las voy a hacer más rapidito, las voy a hacer directamente rapidito. Entonces recuerden, filas y ver las columnas a las que pertenecen. O sea, si quieren cuando estén en examen o así, las marcan. O sea, para no perderse, eso no importa. A más B más 2C más D menos C igual a 4. Acá B más 2D más 3E igual a 0. Listo. Estoy viendo acá el chat. W menos V más 3. Sí, o sea, si las variables indican lo que creo que significa, está perfecto, está perfecto. Sí, perfecto, María. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? O sea, ¿para qué quiero yo pasar un sistema de ecuaciones a una matriz? Ahora sí, vamos a hacer lo importante de esto, que son las operaciones elementales. ¿Ok? ¿Cómo así que las operaciones elementales? Las matrices no tienen tres operaciones elementales. ¿Ustedes cuáles se imaginan que son? Por ejemplo, una ecuación 3x más 2y igual a 5 y acá 6x más y igual a 2. Típicamente, ¿cómo resuelve uno esto? Hay muchos métodos, pero por ejemplo uno que alguno me dirá, ah, listo, marque la ecuación uno, marque la ecuación 2, multiplique la primera por menos 2 y se la suma a la segunda. Y ya con eso cancelamos y despejamos y, por ejemplo. Así es como uno más o menos inicia a resolver este tipo de cosas. O despeje una variable y ya reemplaza en la otra ecuación. O haga esto o haga aquello. Entonces, ese tipo de estrategias las vamos a homologar a las matrices. ¿Cómo así? Listo. Vamos a coger una matriz sencillita. Bueno, una matriz cualquiera. Y le vamos a aplicar las siguientes propiedades. ¿Qué le podemos aplicar? La primera.
Voy a poner esto sencillito. A, B, C, D, E, F, H, I. Vamos a decir que este es el renglón uno o fila uno y este es el renglón 2 o fila 2. Y así hasta tener Rn renglones. O sea, yo puedo tener los renglones que yo quiera porque puedo tener las ecuaciones que yo quiera. ¿Qué le puedo aplicar a esos renglones? ¿Qué propiedades tienen esos renglones? Listo. Yo al renglón, yo a cualquier renglón, lo puedo multiplicar por una k. ¿Qué quién es k? Un escalar distinto de cero. Si ustedes leen la página o cualquier cosa, pues ustedes les dicen eso y ustedes se lo aprenden y ya, pero más o menos nace del sistema de ecuaciones. Es más, nace del sistema de ecuaciones. Como les dije, ax más by, cx más dy igual a h igual a i. Yo puedo, como la estrategia que les mencioné ahorita, yo puedo multiplicar este de acá por un número y sumárselo a este. Sí, o puedo multiplicarlo a ambos lados y eso no va a afectar la ecuación. Sí, y de ahí es que nace esta propiedad de acá. O sea, yo puedo multiplicar a este lado por k, por un número, sea 3 4 5 5.5 o un medio, el que yo quiera, y a este lado también multiplico por k porque pues esa es una igualdad. Cualquier número, sí, siempre y cuando no sea cero. ¿Por qué no es cero? Porque si yo multiplico por cero, simplemente que hago que esto se vuelva a cero igual a cero y pues lo eliminé, lo boté, o sea, perdí información. Y es información que yo no puedo perder. Pero esa propiedad nace de esto. ¿Ok? Esperen, yo sí. Sistema de ecuaciones. Listo. Entonces, esa es la primera operación. Multiplicación por una variable. Tenemos una segunda operación. ¿Cuál es? Cambio de renglón. ¿Cómo así que cambio de renglón? Les voy a poner este acá. Este 3 2 1 4. Este 5 6 7 8. Esto, como dijimos, representa una ecuación, ¿cierto? Y yo las ecuaciones, ¿importa acaso como yo las escriba? Es decir, ¿importa si yo pongo primero la ecuación uno y luego la 2? Pues no, siguen siendo el mismo sistema de ecuaciones. Puedo poner primero este y luego este. Y eso es lo que nos quiere decir esta operación de acá. Entonces, ¿cómo procedemos? Uno siempre marca lo que uno va a hacer. En este caso, voy a cambiar el renglón uno y lo voy a intercambiar por el renglón 2. ¿Cómo me queda la matriz entonces? Me queda de esta manera. 3 2 1 4. ¿Qué hice? ¿Qué dice acá? Cambiar renglón uno por renglón 2. Hice exactamente eso. Cambié el renglón uno por el renglón 2. ¿Y por qué lo puedo hacer nuevamente? Por esto mismo. No importa cómo yo copie estas de acá. Entonces, muy importante, siempre que usted haga una operación en las matrices, poner qué está haciendo. Ah, listo. Ahora yo quiero multiplicar el renglón uno por 7. Ah, listo. Tienes que poner esto y ya pones la nueva matriz que te resulta. ¿No? Si ven lo que estamos haciendo en el fondo, lo que estamos haciendo en el fondo de todo esto es solucionar el sistema de ecuaciones. Estas estrategias que les estoy mencionando surgen de las estrategias para solucionar ecuaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el fondo con esto? Estamos solucionando el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y porque esto es mucho más sencillo que copiar las ecuaciones y hacerlas. Es mucho más sencillo porque acá simplemente estamos haciendo operaciones, ¿no? Acá estamos manipulando los números. Pero cuando usted está resolviendo un sistema de ecuaciones, no sé si les ha pasado, si el sistema se empieza a volver grande, hacerlo se vuelve, o sea, súper complicado, porque es que tienes que copiar XYZ, 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 XYZ una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero en cambio acá,
en una matriz, simplemente es poner los numeritos, seguís un par de pasos y ya solucionas el sistema de ecuaciones. Entonces, no sé si me entienden por qué la importancia de acá de estas matrices. O sea, ¿por qué volvemos un sistema de ecuaciones? Lo volvemos una matriz. Porque simplemente cogemos los numeritos, operamos y podemos encontrar la respuesta de ese sistema de ecuaciones. Por ejemplo, el ejercicio de ahorita, que María puso W, B, Y, Z. O sea, si usted quiere solucionar ese sistema de ecuaciones, imagínese cómo hacerlo. O sea, tenés que empezar a multiplicar y luego empezar a restar este con este y copiar una y otra vez X, W, Y, Z y esto y aquello y se vuelve pues tedioso, ¿no? Y sí, bueno, y tenemos una última propiedad que es operación entre filas. ¿Cómo así, Daniel, que operación entre filas? Que es, yo puedo coger un renglón, ¿cierto? Un renglón M y sumarlo o restarlo a otro renglón. No. Ejemplo, acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el renglón 1 y le voy a restar el renglón 2. Ah, listo. Recuerden, copiamos lo que vamos a hacer, ponemos la matriz. Y entonces, ¿qué renglón voy a modificar? Voy a modificar el 1, porque el renglón 1 le resto el 2. Entonces, el renglón 2 va a quedar totalmente intacto. O sea, el renglón 2 queda tal y como está. Pero el renglón 1 lo modifico. Es decir, le resto el renglón 2. Entonces, 5 menos 3, 2. 6 menos 2, 4. 7 menos 1, 6. 8 menos 4, 4. ¿No? Eh, Esas son las tres operaciones elementales con las matrices y ya vamos a ver cómo aplicarlas a los sistemas de ecuaciones que tenemos normales. O sea, solucionemos un sistema de ecuación con una operación de matrices. Vamos a poner un ejemplito. Mm, listo, listo. Vamos a hacer un ejemplito sencillo, ¿no? Nada tampoco tan brusco. Pero ¿entendieron esto de acá? Ah, bueno, incluso podemos combinar pasos. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, acá un ejemplito, que yo esté resolviendo este sistema de ecuaciones, tin, uno no sé, y 4. Y ustedes acá, ¿qué ven? Que este 6 es el doble de este, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, eliminar este de acá? Eliminar este 3 de acá o eliminar este 6. Puedo coger el renglón 1 y le resto dos veces el renglón 2. Entonces, el renglón 2 queda intacto. Y al renglón 1 le resto dos veces el renglón 2, es decir, 5 menos 4 por 2, es decir, 5 menos 8 menos 3. 6 menos 6, 0. 7 menos 2, 5. 8 menos 8, 0. ¿Ok? ¿Me entendieron lo que acabo de hacer? Y también me entendieron por qué se hace lo que se hace. O sea, en sistemas de ecuaciones 2 por 2, por ejemplo, si esto fuera 5x más 6y más 7z igual a 8, y acá 4x más 3y más z igual a 4. O sea, nosotros lo que hicimos en el fondo es cuando solucionamos este tipo de ecuaciones, es decir, ah, listo, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, ¿cierto? Y ahora, hey, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para eliminar una de las variables y ya luego despejar las otras?
Ah, listo. Multiplico esta segunda por 2 y se la resto a la primera. Entonces, la primera pasa igual. La primera pasa igual, 7z es igual a 8. A la segunda la multiplico por menos 2, es decir, menos 8x menos 6y menos 2z menos 8. Y ahora sí hago la operación. ¿Y cómo quedaría esto? 0, 5z, 0, y acá menos 3x. Entonces vean, acá voy a poner un más. Vean que todo esto que yo acabo de hacer acá se resume con un R1 menos 2 veces R2 en matrices, ¿no? O sea, acá lo que hicimos fue eliminar la Y y nos quedamos solamente con el X y con la Z para solucionar el sistema de ecuaciones, que pues nosotros ya sabemos solucionar sistema de ecuaciones desde cálculo diferencial. Ahora les estamos enseñando una manera de hacerlo aún más fácil. Entonces, lo volvimos una matriz y estas operaciones que nosotros hacemos normalmente en en el sistema de ecuaciones, que este es el método de eliminación, lo podemos resumir en operaciones elementales con los renglones. Vean esto, R1 menos 2 veces R2, menos 3x más 0 más 5x igual a 0, menos 3x más 0y más 5z igual a 0. ¿Me entendieron por qué sirve esto? ¿O alguien no entendió o no entendió su trasfondo? Una pregunta, entonces el sistema quedaría resuelto cuando la matriz está en cero, totalmente. No en cero totalmente, ya lo vamos a ver, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de eso. O sea, lo que quiero en este momento es que entiendan que las operaciones, que entiendan primero que nada las operaciones elementales de los renglones y que entiendan de dónde surgen. Eso sí lo tienen claro. O sea, ya vamos a ver Sí. cuándo eh, una, cuándo hacer esto y cuándo hacerlo hasta llegar a la solución, cómo llegar a la solución. Pero la idea es que entiendan esto. Quiero que me digan si entendieron o no. Las operaciones. ¿Cuáles son? Son estas tres. Intercambio de filas, suma, resta de filas, multiplicación perdón, renglones. De renglones, filas. Si hay alguien que no entendió, por favor que me diga. Pero igual vamos a poner, por ejemplo, una matriz. Una matriz muy breve. Voy a buscar acá en el taller. Álgebra lineal. Que no sé si en el taller habrá, porque es que primero les enseñan las operaciones elementales y luego les enseñan cómo solucionarla, pero yo creo que sí. Vamos a ver. Entonces, taller 2. Sí, listo. Acá tengo... Bueno, no, este no me gusta. Este. Listo. Vamos a hacer este de acá. Yo les pongo, por ejemplo, este sistema de ecuaciones. X menos y igual a 0. Y este 2x más y igual a 3. ¿Cierto? Son solamente dos variables, solamente dos ecuaciones. O sea, yo sé que es muy sencillo y que haciéndolo como siempre lo han hecho lo pueden hacer más fácil. Pero la idea de esto es aprenderlo. Y segundo, a usted le van a entregar, en el parcial le van a entregar unas 5 ecuaciones con unas 5 variables. Entonces, hay que aprender esto. ¿Cómo quedaría esto en matriz? ¿Me quieren dictar? Acá ¿qué iría? 1, Un 1, ¿cierto?
Recordemos que esta es la columna de las X y esta de las Y, y acá un -1, aumentado a 0. Acá en la segunda fila iría un 2, acá un 1 y acá un 3, ¿cierto? Ahora vamos a solucionar este sistema de ecuaciones, como en las matrices, como lo solucionaríamos de forma normal. Entonces, por ejemplo, ¿qué se les ocurre ahí? ¿Qué quieren hacer? Yo, por ejemplo, quiero hacer esto. Quiero coger el segundo renglón, ¿cierto? Y le voy a restar, no, le voy a sumar el primer renglón. Listo, entonces, ¿qué renglón estoy modificando? El segundo. Entonces el primero se queda exactamente igual. 1 menos 1, 0. Y al segundo le voy a sumar el primer renglón. Es decir, 2 más 1, 3. Y 1 más menos 1, 0, 3. Por ejemplo. O sea, vieron, en un pasito lo sacamos. Normalmente no lo van a sacar en un paso. Cuando ustedes apliquen este tipo de, de, de estrategia, siempre van a tener que hacer mínimo unos 6 7 pasos, o sea, para llegar a la respuesta. Entonces, ¿qué nos dice Gauss o acá la eliminación gaussiana? Ah, listo, acá ya hay un 0. Entonces, ¿vos qué puedes decir? Que 3x es igual a 3. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el componente y? Vale 0, ¿cierto? X, ¿cuánto va a valer? 1, 3 dividido 3, 1. Entonces ya tenés el valor de X. Y como es un sistema 2 por 2, automáticamente obtienes el valor de Y, ¿no? Esta es la forma gaussiana, es decir, usted hace ciertas operaciones hasta llegar a cierto punto, que ya les voy a decir cuál es ese cierto punto. Les voy a decir para que ustedes, o sea, ustedes pueden estar pensando, hey, ¿cómo es la estrategia acá o cualquier cosa? Ya les voy a decir cuál es la estrategia para que el sistema se solucione prácticamente solo. Ese es el sistema de Gauss. Es decir, usted reduce, que eso se le dice, reduce la matriz. Ya luego cuando tenga, por ejemplo, un 0, ya puedes despejar una variable y reemplazar en las otras, ir reemplazando, ir reemplazando, ir reemplazando. ¿Es menos largo que solucionar lo normal? Sí. Para ecuaciones grandes, sí. Entonces, este es como el abrebocas al Gauss-Jordan. La otra semana se les va a enseñar Gauss-Jordan. ¿Qué es el Gauss-Jordan? Que es desde usted esta misma matriz solucionar todo el sistema de ecuaciones. O sea, sin tener que hacer esto. Sin tener que hacer esto que yo hice. Listo, 3x es igual a 3, x es igual a 1 y ya reemplazo acá. Sin necesidad de hacer esto, es más, dentro de la misma matriz, ustedes van a poder solucionarlo todo. Pero ese es el tema de la otra semana. Acá les voy a enseñar este primer paso que es Gauss. La otra semana se les enseña Gauss-Jordan. Entonces, listo. Daniel, yo cogí un sistema de ecuaciones, lo convertí en matriz. ¿Cómo sé yo que ya llegué a un punto en el que puedo responder? ¿Cómo sé yo que sí, que ya estoy en ese punto en el que me puedo salir y decir, listo, 3x es igual a 3, x es igual a 1, y empiezo a reemplazar acá, y si hay más ecuaciones, reemplazo en la de arriba, y si hay otra, reemplazo en la de arriba, que es a lo que se llaman devolverse, porque reemplazo acá y luego lo que me dé lo reemplazo en la de arriba, pues suponiendo que tenga más variables. Listo, Daniel, ¿cuáles son las estrategias? Ustedes tienen que llevar la matriz a algo que se llama matriz escalonada, ¿ok? Cuando ustedes cojan un sistema de ecuaciones y lo pasen a matriz, para aplicar este método que les estoy enseñando, que es Gauss, no Gauss-Jordan, Gauss, y aplicarlo bien y que el sistema les quede facilito, tienen que llevar la matriz a una matriz escalonada con operaciones elementales. ¿Cómo así? Veámoslo. Una matriz se encuentra en forma escalonada si satisface las siguientes condiciones. Las filas de ceros se ubican en la parte inferior, ¿ok? 2. En cada fila no nula, es decir, que no son puros ceros, la primera entrada distinta de cero, denominada entrada principal,
se encuentra en una columna a la izquierda de cualquier entrada distinta de cero debajo de ella. Ey, ¿cómo así? Tengo este ejercicio acá que es del taller para que reconozcamos qué es una matriz escalonada y qué es una matriz escalonada reducida. ¿Ok? Como les dije, la escalonada es para aplicar este método que les estoy enseñando, que es usted se sale ya de la matriz y empieza a devolverse. Y la escalonada reducida tiene algo distinto, que es que esas entradas distintas de cero tienen que ser uno. Es decir, escalonada reducida, la reducida en el punto 2 tienen que ser uno estrictamente. Es decir, ese número distinto de cero tiene que ser uno. Y tiene que cumplir con la condición que ya les voy a mencionar acá. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de matriz escalonada. Vamos a ver la B. Este es el objetivo de matriz al que ustedes deben de llegar. O sea, cuando ustedes tengan una matriz, ustedes van a aplicar estas reglas que les enseñé ahorita, esas operaciones elementales, esas sumas, esas restas, esa multiplicación de renglones, cambiar renglones, hacer lo que quieran con los renglones y deben de llegar a algo así. ¿Qué es algo así? Esta es la forma reducida. ¿Por qué sabemos que es reducida? Primero, ¿hay filas solo de ceros? Sí, y las tenemos abajo del todo. ¿Ok? Las tenemos abajo del todo. Primera condición. Listo, entonces empecemos por acá. Me voy en la primera fila, listo. ¿Cuál es el primer número distinto de cero? Este. Es un número distinto de cero, ¿cierto? Véanlo, es un 7, pues es distinto de cero. Y todos los números que hay debajo de él son cero. ¿Vieron esto? Todos los números debajo de él son cero. Ahora voy para la segunda fila. Listo, este es cero, entonces no me importa. Primer número distinto de cero. Listo, cumple. ¿Con qué? Vean que abajito, los números de abajo, que en este caso solamente es uno, es un cero. Entonces cumplió las dos condiciones. ¿Cuáles son? Las filas de cero están abajo y en los renglones, el primer número que usted se encuentre distinto de cero, abajo de él todo es cero. Vean, todo cero. Me voy para el segundo renglón. Encontré este uno y todo es cero. ¿Ok? Este es el objetivo más o menos al que ustedes deben llegar cuando estén haciendo escalonada. ¿Por qué? Porque ya de aquí sí pueden aplicar lo que les dije ahorita. Listo, de acá ya se salen, lo interpretan de forma algebraica y ya se van devolviendo, devolviendo, devolviendo. Y así el resolver ese sistema de ecuaciones queda súper sencillo. ¿Me entendieron más o menos esa parte? Ahora sí respondí esa duda. O sea, ¿cómo resolver ahora sí ese sistema de ecuaciones? Llegar a la forma escalonada. Entonces, por ejemplo, si acá, no sé, si acá hubiera un 1, ¿qué habría que hacer? Yo con operaciones elementales, tendría que hacer algo para quitar ese uno. O si acá, no sé, por ejemplo, si acá hubiera un 14, si acá hubiera un 14 en esta entrada de acá, listo, llegué al 7 y miro para abajo y no todo es cero, hay un 14 y un cero. Entonces, ¿qué podríamos aplicar ahí? Yo puedo coger el renglón 2 y le resto dos veces el renglón 1. ¿Por qué dos veces? Porque vean que este número de acá es 7. Y si yo lo multiplico por 2 me da 14. Y entonces cuando yo lo voy a restar, que eso es lo que estoy haciendo, una resta, 14 menos 14 da 0. Y ahí obtuve el 0 que quería. Entonces esa es más o menos la estrategia. O sea, cuando ustedes estén haciendo eso, tienen que llegar a este tipo de cosas. A este es su objetivo más o menos en la Gauss. En la Gauss-Jordan que es la más ideal y la más sencilla y la más completa, pero eso se ve la otra semana. Más o menos entendieron esa parte. Si alguien está por Sí, ahí, ¿cómo? sí, se entendió bien.
Listo, entonces, Yo tengo una pregunta. dime. Por ejemplo, si yo tuviera una matriz como de más dimensiones, pues de más columnas, ¿cierto? Y más Sí. renglones, yo, pues para saber si está bien escalonada, pues yo tengo que tener entonces el último renglón lleno de ceros. Pero digamos, ¿cuál No sería lo ideal? necesariamente. Ujú. Sí, sí. No, pero sigue, dime. Pues, ¿cuál sería la cantidad ideal de columnas que tendría que tener abajo un cero? Pues, o sea, si yo tengo la primera columna ya con todo lleno de ceros, pues, y sin incluir el primer número, ¿ya está bien o tengo que tener más de una o Ok, cómo? listo. Vea lo que dice la regla. Las filas de cero se ubican en la parte inferior, es decir, si hay, puede haber o puede no haber. Si no hay, pues ya, eso es todo. O sea, si no hay filas de ceros, simplemente, pues no importa. O sea, que con que se cumplan esas condiciones de que el primer número tenga abajo ceros, el primer número distinto de cero tenga abajo cero, eso está bien, está correcto. Pero si existen, si hay filas de cero, tienen que estar abajo. Si no hay, pues no importa. Pero si hay, tienen que estar abajo. Listo, sí, ya entendí. Entonces, ¿cómo sabes que llegaste a una forma escalonada correcta? Pues mirando las reglitas que son esas dos. Primero que todas tus filas de cero, ubicarlas abajo. ¿Que cómo las ubico abajo? Veamos, por ejemplo, acá. Vean este de acá. Esta matriz de acá. Todavía no está escalonada. ¿Por qué? Porque tiene una fila de ceros metida en la mitad. Con lo que les acabo de enseñar, ¿cómo podríamos solucionar esto? Ah, listo, yo digo, el renglón 2 lo voy a intercambiar con el renglón 3. Y vean que lo solucioné. O sea, pasé la fila de ceros para abajo. Pero ojo, esos sí existen. Ahora, eso de solucionar los sistemas de ecuaciones, pues ya creo que ya se ve la otra semana, es con Gauss-Jordan. El ejercicio de ahora, que es lo que dice acá, es identificar cuáles son escalonadas reducidas o cuáles ninguna, ¿no? Y este pues lo pienso Yo hacer yo. tengo como una pregunta, entonces, pues, como, ¿qué es lo que diferencia la escalonada de la escalonada reducida? La escalonada reducida, o sea, te lo voy a explicar acá, pues identificándolas. ¿Qué es la regla que te dije ahorita? Por ejemplo, esta de acá es una escalonada, ¿no? Sí, ¿Cierto? Mira, de la primera fila, el primer número distinto de cero, abajo tiene puros ceros. Entonces ya con eso, pues es una de las reglas de la escalonada. Para la escalonada reducida, estos números tienen que ser estrictamente uno. Es decir, para que esto esté escalonado reducido, para que esto esté escalonado reducido, reducido tiene que ser el primero siempre uno, o bueno, el primero todos, de o sea, cada fila. esto tiene que ser un uno, esto tiene que ser un uno. El primer número distinto de cero debe de ser uno para llegar a la escalonada reducida. Igual te voy a mostrar ejemplos. O sea, te voy a mostrar, pues acá vamos a identificarlos, que esa es la idea, identificar cuál es cuál. ¿Sí? Mira, entonces, veamos la primera. ¿La primera qué es? Vamos a ver la A. La A, entonces, primer renglón. O sea, no hay filas llenas de cero. Bueno, entonces esa regla no aplica. Primer renglón. Primer número distinto de cero, ¿cuál es? Es el uno, ¿cierto? Y Sí, miro para abajo y encuentro un 3. entonces no está escalonada. No es escalonada. Ninguna. ¿Ok? No está escalonada. Vamos para la B. La B ya la vimos, es Está escalonada. escalonada. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene una fila llena de ceros y está hasta abajo, el primer número distinto de cero y miro hacia abajo todo es cero, igual que en el segundo renglón, entonces es escalonada. Ahora vamos para la C. La C es Sería importante, escalonada reducida, ¿no? sí, pero en la escalonada reducida hay una regla que todavía no les he dado, que es cuál. Ajá. Entonces, este número es distinto de cero, entonces el primer dígito pues es uno. Esa es la primera reglita, ¿cierto? Sí, Entonces miro para abajo y todo debe ser cero, sí. pero también a la izquierda, es decir, hacia abajo y a la izquierda todo debe ser cero.
Entonces esa sí aplica, ¿cierto? Si aplica. Por ejemplo, la matriz identidad. No sé si conocen la matriz identidad, se las voy a dar. La matriz identidad es esta. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta matriz es la matriz de identidad 3x3. Es decir, hay matriz de identidad 4x4, 5x5, 6x6, tan grande como ella quiera. Pero, por ejemplo, esta es la matriz de identidad 3x3. Veamos esta. Primer número es 1, ¿cierto? Y miro hacia abajo y todo es 0. Y hacia la izquierda pues no hay nada, entonces no importa. En el segundo renglón, el primer número distinto de 0 es 1. Miro hacia abajo es 0 y miro hacia la izquierda y también es 0. Cumple. Tercer renglón, no hay nada hacia abajo, entonces ya cumplió. Y es 1. Es- Entonces esta es escalonada reducida. La identidad es escalonada reducida. ¿Ok? Sí. Vamos a dejar. Entonces esta sé qué es. Reducida, escalonada reducida. Hay que tener en cuenta algo que es pues como un comentario. Todas las matrices escalonadas reducidas también son escalonadas. O sea, las escalonadas reducidas cumplen las condiciones de la escalonada y pues cumplen otras condiciones, ¿no? No sé si se dieron cuenta de eso. Por ejemplo, la D. La D son solo ceros. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de la D? ¿Qué imaginan que es? Una matriz de solo ceros. No sería, pues no, no se podría porque no tiene que ser diferente de cero. El Esta primer es, dígito. ojo con cómo se leen las condiciones, ¿cierto? ¿Qué nos dice la escalonada reducida? Si hay filas de ceros, tienen que estar hasta abajo, es decir, distinta a los números. Cumple, esta lo cumple porque pues como no hay fila de números, lo cumple, ¿cierto? Sí, Listo. Que el número también tiene que cumplir, que el primer número distinto de cero en cada renglón, hacia abajo, hacia arriba y hacia la izquierda sea cero. Que eso, entonces no cumple se porque me no hay olvidó, números diferentes. espera, se me olvidó mencionarles eso, que es hacia abajo, hacia la izquierda y hacia arriba. Hacia arriba también debe ser cero. Por ejemplo, acá este uno, esto hacia arriba también es cero. Entonces, eso también es condición de la escalonada reducida. Pero lo que quiero que vean acá es cómo se lee una condición. Ojo, yo les estoy diciendo, el número distinto de cero tiene que ser uno para la escalonada reducida. Y pues ya vimos las condiciones de la escalonada. ¿Qué pasa si no hay número? Pues entonces se está cumpliendo. Yo estoy incumpliendo la condición siempre y cuando existan este tipo de fallas o errores o contradicciones, ¿no? Pero si no hay con qué incumplirlo, pues yo no estoy incumpliendo la condición. Entonces esto es escalonada reducida, que esta es la matriz trivial, o sea, llena de ceros. Se le dice la matriz trivial. No sé si se enredaron con eso. Esto es muy importante para todas las materias de matemáticas, son los condicionales. Yo que les estoy diciendo, sí, el primer número distinto de cero es uno y se cumplen otras condiciones, pues es escalonada reducida, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto no hay? O sea, no hay números distintos de uno. Perdón. O sea, si esto no se cumple, no es escalonada reducida. Pero si esto no existe, yo no puedo decir que esto no es escalonada reducida. O sea, yo solamente puedo decir que no es escalonada reducida cuando no se cumplan las condiciones. ¿Ok? Eso es un condicional. O sea, yo puedo decir que no es escalonada reducida si no se cumplen las condiciones. Acá no se están incumpliendo las condiciones porque no hay números con cuál incumplirlos. Entonces esta es la trivial y es una escalonada reducida. Para que lo sepan, por si se los ponen en un quiz, por si les sale en un parcial. ¿Esta matriz es escalonada reducida? Sí. Que esto es de los talleres, entonces esto a veces sale en los quizzes.
Entonces, listo, vamos a agilizar un poquito más. ¿O quedaron con dudas de la trivial? Yo tengo una pregunta respecto a la matriz C. La sed, sí, dime. Sí, ahí, ¿cuál sería el pivote? Los pivotes son los números, el primer número distinto de cero. Ujú. Pero la definición de pivote se la doy ahorita. Pero Y bueno, o entonces sea, bueno, no, sí, de pronto me estoy adelantando, no, sí, gracias. no, no, sí, pero igual, ya que lo mencionaste, te lo digo. O sea, el pivote es el primer número distinto de cero. Por ejemplo, ¿cuál es el pivote acá? El uno. ¿Cuál es el pivote acá? El uno. En esta que ya vimos, el pivote, el 7. Pivote, el uno. A eso es a lo que nos referimos con pivote o coeficiente principal. Es Mm, el primer número distinto de cero. ok, Ese es el pivote. listo. ¿Listo? Entonces, la E, ¿qué condición no cumple? Que es que las filas de cero no están abajo. Entonces, esta es directamente ninguna. ¿Cierto? La de acá. ¿Qué pasa con esta? El primer número distinto de cero es uno, ¿cierto? Hacia abajo todo es cero. Pero ¿qué pasa hacia la izquierda? No es cero, entonces sería ninguna. Ninguna, exacto. A, B, C, D, esta es la F. F, esta es ninguna. Entonces, ¿solamente tenemos una reducida o cuántas tenemos reducidas? Ah, sí, tenemos dos. La trivial y esta de acá, que pues cumplió la condición de que hacia abajo y hacia la izquierda no hay. Y esta de que hacia abajo, hacia la izquierda, pues como no existe nada, pero también hacia arriba. Vean que como acá hay un cero, también cumple la condición. O sea, en la escalonada reducida tiene que ser también hacia arriba. ¿Cuál nos falta? La G. ¿La G qué será? Listo. Primer número distinto de cero, lo pillamos, lo vimos. Miramos hacia abajo, hay un uno, no cumple tampoco. Acá ya. ¿Y la H? ¿Qué dicen de la H? ¿Quién me dice qué es la H? La H no es nada, ¿no? Seguro. Veamos. O sea, el primer número distinto de cero es 2. Entonces ahí ya no es escalonada reducida. ¿Por qué? Porque tendría que ser uno, ¿cierto? Mire hacia abajo y no hay nada. Miré hacia abajo, hacia la izquierda y no hay nada. Entonces, lo mismo que les dije ahorita, yo que les estoy diciendo, si esas matrices incumplen las condiciones, ya no son escalonadas o escalonadas reducidas. Pero ¿qué pasa si no incumplen las condiciones o si no hay manera de incumplirlas? Pues son escalonadas o escalonadas reducidas. En este caso, esta es escalonada. Yo sé que puede confundir un poco eso, lo del condicional, pero sí, o sea, yo le estoy diciendo, si incumplen esas condiciones, no es escalonada, pero en este caso no la incumplió. ¿Por qué? Primer número distinto de cero, pues es 2, entonces no es escalonada reducida, porque recordemos que tendría que ser uno. Pero yo miré hacia abajo y hacia abajo no hay nada, entonces no me está incumpliendo. Y como no me está incumpliendo, entonces es escalonada. No sé, o sea, no sé si con eso se confunden. Pero recuerden, o sea, recuerden eso, es simplemente si no las cumple. Bueno, pues si no dicen nada, yo supongo que entendieron. Listo, ahora, ¿cuándo vamos a hablar de consistencia o inconsistencia en una matriz? Esta parte es muy rápida. Una matriz es consistente
siempre y cuando tenga respuesta. O sea, el sistema de ecuaciones tenga respuesta, o tenga una o tenga infinitas, ¿cierto? ¿Cuándo no es consistente? Cuando no tiene respuestas. Por ejemplo, una forma de ver la inconsistencia de una matriz es esta. Esta es una de las formas. O sea, cuando ustedes vean esto, sí o sí van a saber que esa matriz es inconsistente. Por ejemplo, yo les pongo la matriz 3 2 1 4 y acá 0 0 0 3. O por ejemplo, si ustedes están escalonando una matriz y llegan a algo de esto, o sea, ustedes se pusieron a escalonar, a restar cosas, a mover filas y llegaron a esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto qué me está queriendo decir? 0x más 0y más 0z, es decir, 0, es igual a cuánto? A 3. Y esto es una inconsistencia, porque ¿cómo así que 0 es igual a 3? Entonces ahí ya decimos, hey, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Entonces, ese es un teoremita. Siempre que vean una fila así, ustedes directamente dicen, listo, ahí no hay ecuación, no hay solución. Si empezaron a escalonar y llegaron a esto, dicen no hay solución. Si empezaron el ejercicio y ven esto, dicen directamente no me gasto la energía porque no tiene solución. ¿Ok? Listo, pues esa parte era rapidita. Ahora vamos a ver algo que son variables principales o las pivote. Son aquellas variables cuyas columnas correspondientes tienen pivote, es decir, que yo escaloné, 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 y el pivote está en la columna de la variable. ¿Cómo así? Por ejemplo, esta de acá. Esta de acá tiene X, Y, Z, bueno, ¿cómo lo pongo? A, B, C, D. ¿Dónde están los pivotes acá? ¿Cuáles son mis pivotes? El primer número distinto de cero, entonces está acá y está acá, ¿no? Pues de cada renglón. Entonces, de esta matriz, por ejemplo, ¿quiénes son mis variables principales? La B y la D, ¿no? ¿Y quiénes vendrían siendo mis variables libres? Es decir, donde no hay pivote. Es decir, en la A hay pivote, no. Entonces, mi A y mi C son variables libres. Y este de acá, mis variables principales o mis variables pivote. Y eso con absolutamente todas las matrices. Es absolutamente general. Por ejemplo, acá, si tenemos A, B, C, D, A y B serían las variables principales y C y D las libres. ¿Ok? Esa es la forma de identificarlas. Pues si estoy yendo rapidito me dicen que se nos está acabando el tiempo y yo tengo que entregar este Zoom a las 8. Digo antes. Entonces, sí. Por ejemplo, vamos a ver esto. Este es un ejemplo de la página que tienen este sistema de ecuaciones, ¿no? Y vamos a ver por qué se le dicen variables libres o variables principales. O a estas libres también se les dice independientes y a las de arriba, a las principales se les dicen dependientes. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si yo copio ese sistema como una matriz? Me queda la matriz. Tenemos X, Y, Z. Ah, este no es el ejemplo, perdón. Voy a borrarlo. Ah, voy a copiarlo más bien. Dicen que tenemos este sistema de ecuaciones x más y más z más w igual a 2, 2x más y más z más w igual a 1 y x más y más 2z, perdón, más 2w igual a 1. Ahora sí, si yo quiero aumentar esto a una matriz, ¿cómo me quedaría la matriz? Me quedaría como 1, 1, 1, 1, 2. Acá 2 1 1 1 1 y acá 1 1 2 2. Estoy yendo rápido en este paso porque es algo que ya vimos, pero igual si cualquier cosa me dicen, ¿no? Ahora vamos a hacer cambio de renglones o operaciones entre renglones. Por ejemplo, ¿qué operación vamos a hacer? El renglón 2 le voy a restar dos veces el renglón 1 y voy a hacer otra operación. Puedo hacer varias operaciones. El renglón 3
le voy a restar el renglón 1. ¿Ok? Voy a hacer estas dos operaciones de una. ¿Cómo me quedaría la matriz con esas dos operaciones ahí de una? Pues, ¿qué fila no se modifica? La primera fila. ¿Por qué? Porque es la que estoy utilizando para operar. Entonces me queda la 1, 1, 1 intacta directamente. La segunda fila le resto dos veces la primera, entonces me queda 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Y la de abajo le resto la primera, me queda 0, 0, 1, 1, menos 1. Ok. Y ahora pasemos esto otra vez al sistema de ecuaciones. Vean que me quedó como una escalerita, como, por eso es que se llama escalonada, porque vean, voy yendo como en escalones, escalones, ¿no? ¿Cómo me queda esta ecuación? Me queda x más y más z más w igual a 2, y más z más w igual a 3, z más w igual a menos 1. Ahora quiero que se den cuenta de algo. ¿Quiénes tienen pivote? Tienen pivote x, y y z, que son nuestras variables principales. ¿Y quién no tiene pivote entonces? W. ¿Y entonces por qué se le dice variable dependiente o variable libre? Vean que esta variable está en la primera ecuación, está en la segunda ecuación y está en la tercera ecuación. O sea, es una variable que va a estar en la mayoría de ecuaciones. ¿Y qué pasa eso? Que yo puedo despejar todas las variables dependiendo de W. Es decir, Z la puedo copiar en términos de W. Menos 1 menos W, ¿no? La de arriba la puedo copiar en términos de W. ¿Por qué? Porque W la puedo dejar normal y Z la puedo reemplazar con esto de acá, que está en términos de W. Pero entonces no vamos a solucionar el sistema porque ese no es el caso, sino que vean por qué se le dice variables independientes o dependientes. Esta de acá es independiente, la W puede hacer lo que ella quiera, pero por ejemplo la Z, su valor depende de la W. Si esto vale 2, esto vale 1, Z vale 1. ¿Por qué? Porque, no, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, por ejemplo. Entonces, ese es el caso. O sea, empiezan a depender, las variables principales empiezan a depender de esa variable libre que estaba, o sea, la que no tiene pivote. Entonces, no sé si bien por ese lado. O sea, es una explicación rapidita, pero con el ejemplito. Y quiero que me digan si entendieron todo eso, porque ya entramos al último tema, que es pues rapidito. Sí, listo. Entonces, si entendieron, pues vamos a pasar al último tema, que es el teorema del rango. ¿Qué nos dice el teorema del rango? El rango de una matriz. El rango de una matriz, pues denotado por rango de A, se define como el número de filas distintas de cero en cualquiera de sus formas escalonadas. De manera equivalente se puede calcular como el número de pivotes de una forma escalonada. Por ejemplo, ¿cuál sería el rango de esta matriz? 3, 1, 2, 3. ¿Qué son sus tres pivotes? Un pivote, dos pivotes, tres pivotes. Entonces tiene un rango de 3. Y vean esto, acá nos dan una fórmula que es variables libres es igual a n, que es el tamaño de la matriz. N es el tamaño, siempre que se los menciones, es el tamaño de la matriz. Por ejemplo, una matriz n por n significa el número de filas de la matriz, el número de columnas, menos el rango, ¿no? Esto variables libres. Ahora pues despejando el rango, paso el rango a este lado y las variables libres al otro, me queda que el rango es igual a n menos variables libres. Entonces, lo mismo de ahorita, o sea, ¿cuál es mi n acá? Por ejemplo, mi n es 4, que son mis cuatro variables. 4 menos, ¿cuántas variables libres tenía? Una. 4 menos 1, 3.
llegamos a lo mismo 3. Entonces lo pueden calcular de esas distintas maneras. ¿Cómo se calcula el rango? Ya lo dijimos acá, con esa formulita. Pueden verlo con las variables libres o con el número de pivotes. Entonces, ¿por qué es importante el rango? Porque es que acá no lo dicen. O sea, si yo no tengo variables libres, es decir, si mi rango es igual a mi dimensión, yo tengo una única respuesta, ¿no? O sea, tengo una única respuesta. ¿Por qué? Porque es que simplemente no voy a tener variables por ahí sueltas que me estén aportando un montón de números. No, simplemente voy a tener unos vectorcitos y eso me va a dar mi respuesta. Imaginemos, como les dije, las respuestas se dan en forma de vectores y si yo no tengo variables por ahí sueltas, pues simplemente obtengo el vector, que es la solución. Pero ¿qué pasa si ese rango es menor que la dimensión en la que yo estoy trabajando? Por ejemplo, que yo estoy trabajando en R3 y mi rango dio 2. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una variable libre y eso me está formando, por ejemplo, un plano. O sea, cuando yo hago un sistema de ecuaciones, por ejemplo, en R3, yo puedo obtener en respuesta para los que vieron geometría, puedo obtener un plano. Y un plano tiene infinitos vectores. Y todos esos vectores pueden ser solución a ese sistema. ¿Y cómo sucede eso? Con los vectores respuestas, como lo vimos ahorita, es que queda una W por ahí suelta, o una X por ahí suelta, una Y por ahí suelta que me va agregando valores, y hace que todas esas respuestas se vuelvan infinitas. Y eso es básicamente lo que es el rango. Y pues la forma de calcularlo. Entonces, pues ese es el tema de la semana. Son las clases 3 y 4 por si las quieren ver en la página de álgebra. Y eso sería todo. Ya